les bendiga más. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de estar en su casa de oración. Que sea el Señor bendiciendo a todos aquellos que han trabajado el día de ahora, que han tenido privilegio, que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera para que puedan seguir trabajando en la obra del Señor. Y que así sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno, fiel y su misericordia es para siempre. Se me ha concedido, mis queridos hermanos, el hermoso privilegio de ser el que medita en la palabra en esta hermosa tarde. Y pues vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a ir rápidamente al libro de los Éxodos, segundo libro de las Escrituras. Libro de los Éxodos. Éxodo, estaremos leyendo un versículo de la palabra. Se sentará y meditaremos un momento en la palabra del Señor. Éxodo en su capítulo 14 y su versículo 15 para la honra y la gloria de Dios. Cuando lo tenga me contesta con un amén para que podamos leerlos todos juntos. Segundo libro de las Escrituras, Éxodo capítulo 14, versículo 15. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. La palabra del Señor que hemos leído, mis queridos hermanos, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mis queridos hermanos, casi nunca predicamos poniéndole título a los mensajes, pero si le pusiéramos, mis queridos hermanos, le pusiéramos que el obstáculo no te detenga para que marches en este caminar. Mis queridos hermanos, y es que en el caminar del Evangelio vamos a encontrar obstáculos que nos va a querer detener, obstáculos que según a la vista del ser humano es imposible, pero recordemos que el que va con nosotros, para él todo es posible. Y a él es que en esta tarde, mis queridos hermanos, los hemos hecho presentes para alabar, para glorificar y para exaltar. Porque solamente Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración y Él es digno de que su pueblo le adore, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria. Y es que, mis queridos hermanos, para que tal vez muchos de los que están en este lugar sabemos el contexto de la palabra, pero hay muchos que no, mis queridos hermanos, y vamos a ver un poquito del contexto de la palabra, que el Señor tenía un propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y para eso, mis queridos hermanos, el Señor llamó a Moisés. Pero desde el momento, mis queridos hermanos, que Moisés tuvo el llamado para libertar al pueblo de Egipto, mis queridos hermanos, Moisés también tuvo obstáculos en el caminar del Señor. Pero Moisés, mis queridos hermanos, entendió quién era el que lo había llamado. Y es que el que lo había llamado, mis queridos hermanos, es el Dios de lo imposible. Es el Dios, mis queridos hermanos, que lo imposible lo hace posible. Hace, mis queridos hermanos, que donde no hay camino, Él abre camino. Donde no hay agua, Él da agua a su pueblo. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre se encontró con muchos obstáculos en la vida desde el momento que el Señor lo llama en el Sinaí. Y es que, mis queridos hermanos, le dice: Moisés, yo te he elegido para que saques al pueblo de Israel de la esclavitud que está en Egipto. Mis queridos hermanos, me imagino que Moisés veía del mismo modo que nosotros vemos
con los ojos carnales, mis queridos hermanos, nosotros y Moisés podíamos ver una nación, podíamos ver un rey, podemos ver, mis queridos hermanos, un ejército. Mis queridos hermanos, no era fácil hacerse presente a una nación, a un presidente, a un ejército, mis queridos hermanos. Pero qué lindo que Moisés entendió el llamado, mis queridos hermanos, que quien le iba a dar la victoria era Jehová de los ejércitos. Que para la victoria, mis queridos hermanos, no necesitamos un ejército, sino lo que necesitamos es tener al grande y el poderoso, y Él es Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, el Señor llama a Moisés. Moisés se dirige hacia Egipto, mis queridos hermanos. Vea bien con las palabras que se hace presente Moisés. Y le dice, vengo a que dejes ir al pueblo de Israel para que le sirvan al Señor, para que le den culto en el desierto. Mis queridos hermanos, y sea a las buenas o a las malas, cuando el Señor predestina algo, mis queridos hermanos, no hay nadie quien se pueda oponer. Un presidente puede decir que no, una nación puede decir que no, un ejército puede decir que no, pero si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, no hay nadie quien lo detenga, porque Él es el grande, Él es el poderoso, Él es Jehová de los ejércitos. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que aquel, mis queridos hermanos, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando leemos desde el capítulo 10, mis queridos hermanos, al 14, nos damos cuenta que el Señor tuvo que sacar al pueblo con mano dura de Egipto, mis queridos hermanos. Y es que si no es a las buenas, el Señor lo va a hacer a las malas. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque, mis queridos hermanos, cuando el Señor determina algo, créame que lo va a hacer. Hay gente, mis queridos hermanos, que el Señor las ha llamado al camino del evangelio. Hay gente, mis queridos hermanos, que el Señor hace mucho tiempo les está haciendo el llamado. Ay, el Señor los ha llamado de una y de otra manera, pero no han querido, pero a la mala tendrá que venir. Mis queridos hermanos, hay que entender que el llamado que los hace el Señor es al arrepentimiento, porque en el camino del Señor hay vida y vida eterna. Bendito sea su nombre. Y el Señor había dicho que iba a sacar a este pueblo, mis queridos hermanos, que lo iba a sacar, mis queridos hermanos. Pero el corazón de aquel hombre se endureció, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor que el Señor tuvo que mandar muchas pestes, mis queridos hermanos. En aquel lugar hubo gente que tuvo que morir, mis queridos hermanos. Pero ¿salió o no salió el pueblo de Israel? Claro que salió, mis queridos hermanos, porque el que había dicho que lo iba a sacar era Jehová de los ejércitos. El que los ha sacado es Jehová de los ejércitos. Tal vez el enemigo no los quería soltar, el enemigo los quería tener esclavizados en el pecado, pero Él los ha libertado con mano dura, pero los ha libertado. Y estamos en este lugar dándole honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que cuando sucedió todas estas pestes, aquella gente, hubo aquella mortandad, mis queridos hermanos, hasta entonces, mis queridos hermanos, dejaron ir al pueblo de Israel. Y mis queridos hermanos, ahí vemos cuando Jehová verdaderamente había dado la victoria. Pero sabe, mis queridos hermanos, que el enemigo no los deja ir fácil. Sabe que el enemigo todavía anda detrás de aquellos que le servían. Sabe que todavía quieren que se regresen para Egipto. Todavía, mis queridos, quieren que regresen para el mundo, allá donde estaban esclavizados en el pecado. Pero gloria a Dios que Cristo los ha guardado y podemos levantar las manos y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová, no con mi fuerza, sino con la fuerza del grande y el poderoso, nuestro Dios, Dios de los ejércitos. Bendito sea su nombre.
Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que aun cuando aquel pueblo se había ido, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que iba el faraón con su ejército detrás, mis queridos hermanos. Y aquí es donde hemos leído, dice la palabra del Señor, que estaba Moisés con el pueblo de Israel acosados, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios dice que tenían al faraón y sus ejércitos enfrente, a el otro lado el desierto y al otro lado el mar rojo. Y el Señor les dijo: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué me claman, Moisés? Dile al pueblo de Israel que se levante, que marche, que avance. Y eso le dice al pueblo del Señor: levántate y marcha, avanza, que el problema, que la dificultad no te detenga. Avanza, sigue avanzando. Hay problemas, claro que hay problemas, pero avanza. Hay dolor, claro que hay dolor, pero avanza. Levántate, porque allá estamos viendo al blanco que es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Le dice al pueblo: mis queridos hermanos, levántense y marchen hacia adelante. En mi caso, yo, mis queridos hermanos, viendo el desierto, viendo el mar y el ejército, no hay salida. Pero Cristo es la salida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso el Señor les dice, mis queridos hermanos, que el obstáculo que no los detengan de marchar en el camino del Señor. Porque en este caminar, mis queridos hermanos, vamos a tener obstáculos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas en la cual el enemigo los quiere detener, pero el Señor nos dice que sigamos marchando. Que va a haber problemas, claro que lo va a haber. Va a haber dificultad, claro que lo va a haber. Pero quiere el Señor, mis queridos hermanos, en esta tarde, que no veamos el obstáculo, que no veamos el problema, que no veamos la enfermedad, sino que veamos a Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, aquel que abrió el mar rojo, aquel que le dijo: levanta lo que tienes en tu mano y el mar se abrirá, porque Jehová de los ejércitos es el que abre camino. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, somos humanos como los del ayer. Hay momentos, mis queridos hermanos, que no queremos seguir en el camino del evangelio, que los problemas los van a querer detener. Pero el Señor dice en esta tarde que la dificultad no te detenga. Sigue marchando. Mis queridos hermanos, la dificultad los va a querer detener. La dificultad los va a querer botar. La dificultad los va a querer apagar la fe. Pero no perdamos la fe, porque el que está con nosotros es Cristo, el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. En este caminar, mis queridos hermanos, aquí la palabra nos enseña que tenemos que caminar acordándonos que el que va con nosotros es un Cristo de poder. Que no caminemos por lo que vemos, que caminemos pensando y creyendo que Jehová va con su pueblo. Y es que Él lo ha dicho en su palabra, que Él estará con su pueblo todos los días. Y nosotros creemos que Dios está con su pueblo. Yo puedo decir que el Dios está con su pueblo. Él está con su pueblo. Él peleará la batalla, Él nos dará la victoria y cantaremos el himno de victoria y diremos: valió la pena, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y es que para un ser humano podemos ver todo perdido, pero acordémonos que tenemos un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede. Que nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que hemos creído. En cierto momento hay un hombre que le llamaban, mis queridos hermanos, el hombre del Señor, el hombre del Señor. A este hombre, mis queridos hermanos, había un ejército que lo había rodeado. Y estaba él y su criado.
Y el criado temblaba, mis queridos hermanos, porque él lo que veía era la muerte. Porque había un ejército, mis queridos hermanos, que los quería matar. Y este hombre llamado Eliseo estaba tan fresco como usted en este lugar. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el criado y Eliseo estaban en la misma situación. La única diferencia que Eliseo estaba viendo lo que su criado no veía. Eliseo tenía la mirada en lo que Dios iba a hacer. Y el criado tenía la mirada en lo que les iban a hacer. Viene Eliseo, mis queridos hermanos, y le dice el Señor: quítale la ceguera a este hombre para que pueda ver lo que tú vas a hacer. Que pueda ver que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre pudo ver con los ojos, mis queridos hermanos, espirituales. Y vio aquel pueblo, mis queridos hermanos, aquella ciudad llena de ángeles, de arcángeles, de querubines, del ejército de Jehová de los ejércitos. Y entonces entendió, mis queridos hermanos, que Jehová le daría la victoria. Y empezó a ver lo que Cristo iba a hacer. Hasta que veamos, mis queridos hermanos, con los ojos espirituales, vamos a entender lo que Dios va a hacer con nosotros. Mientras tanto, mis queridos hermanos, no tengamos fe que Cristo pelea por nosotros. Siempre vamos a querer pelear por nuestra fuerza. Pero acordémonos, hermanos, que hay uno que pelea por su pueblo. Hay uno, mis queridos hermanos, que da la cara por él. Hay uno, mis queridos hermanos, que da la cara por su iglesia. Pero, mis queridos hermanos, hay que estar en los caminos del Señor. Hay que estar viviendo bajo los estatutos del Señor. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, empezó a ver la gloria de Dios desde el momento que se empezó a levantar y empezó a marchar. Desde el momento que nosotros estamos como Elías en aquella cueva, que estamos temblando, atemorizados, no veremos la gloria de Dios. Pero, mis queridos hermanos, cuando los levantemos, aunque veamos el obstáculo, pero caminemos, pero avancemos, vamos a ver la gloria de Dios. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza de nuestro Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de los que están en este lugar han pasado por obstáculos que usted dice, no veo salida? No veo salida, pero Cristo es la salida. Mis queridos hermanos, en esta mañana recordaba muchos hermanos de lo que hemos sabido, de los obstáculos que ellos han tenido. Y lo gloriamos y decimos, gloria a Dios por la victoria que el Señor les ha dado. Pero es porque han confiado en Dios. Y meditaba, mis queridos hermanos, en el obstáculo que yo he pasado. Y me gozaba y digo, gloria a Dios porque Él me ha dado la victoria. Yo me recordaba y digo, mis queridos hermanos, las últimas veces de los que he predicado. Pero he predicado lo que he vivido, mis queridos hermanos. Las situaciones que me han pasado. Donde yo veo que no hay salida. Donde veo que el problema es grande.
Pero he tenido la paciencia y he dicho, yo esperaré en mi Dios, porque yo esperaré en mi Dios, porque Él moverá su mano de misericordia, Él moverá su mano a favor de su pueblo. Bendito sea su nombre. Hay momentos, mis queridos hermanos, en que la circunstancia en la que pasamos no es alentadora. Y yo recordaba, mis queridos hermanos, del proceso al que fui sometido. Mis queridos hermanos, yo llegaba a un lugar y me decían, mira, esto no es alentador. La otra persona me decía, esto no es alentador. Y el otro me decía, esto no es alentador. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? El que da el aliento es mi Cristo. El que da la vida es Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, apuesta la fe y la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No en el hombre, no en la enfermedad, no en la dificultad, sino en aquel que levanta, aquel que restaura, aquel que da vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Saben, mis queridos hermanos, que el Señor no nos ofrece a nosotros una vida de maravilla? Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, levántate y marcha, no desapareció el mar, no desapareció el ejército de Faraón, no desapareció el desierto. El Señor nos dice, marchen, aunque vean la dificultad. ¿Sabes que en muchos casos que vemos que el Señor le da la victoria al pueblo de Israel, les dice, levántense de mañana, alístense y enfrenten de los enemigos y yo les daré la victoria? El problema ahí está. La dificultad ya está. Pero el Señor quiere que caminemos hacia el problema, que no le tengamos miedo. Que el problema no los agobie, mis queridos hermanos. Que la dificultad no los ahogue. ¿Sabe que sí los puede ahogar? Claro, ¿sabe que sí los puede detener? Claro que sí. Pero el Señor dice, levántate y marcha hacia adelante. Porque el pueblo del Señor no marcha para Egipto, sino para las tierras prometidas. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, iba marchando para una tierra que el Señor le había prometido, donde fluía leche y miel. Ahora la iglesia hoy en Cristo camina hacia adelante, porque hay algo que le espera: una nueva Jerusalén, una ciudad santa, donde alabaremos y glorificaremos al Rey de Reyes y le daremos gloria y honra por toda la eternidad, y le diremos santo, 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 bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor quiere que sigamos avanzando en este caminar. Y eso, mis queridos hermanos, como les lo vuelvo a repetir, esto yo lo he vivido. Pero hemos tenido paciencia, mis queridos hermanos, y el Señor nos ha dado la victoria. No hemos pensado regresar, mis queridos hermanos. ¿Sabe que este pueblo pensaba y aún quería regresar? Pero el Señor no quiere de esos que quieren regresar. El Señor quiere de aquellos que quieren seguir en el camino del Señor. Que no importa, mis queridos hermanos, el obstáculo que se encuentre, que nosotros somos de los que marchamos hacia adelante. Aunque veamos la dificultad, somos los que marchamos hacia adelante. Libro de Isaías 43, 19 dice: Él abre camino en el desierto y también abre camino en medio del mar. Isaías dice, Él abre camino en el desierto. Pero estamos viendo en el libro de los Éxodos que Él también abre camino en medio del mar. O sea, mis queridos hermanos, que no importa en el desierto que estemos cruzando, ahí estará Él. No importa aquel mar que tan grande sea, mis queridos hermanos,
Él abre caminos para su pueblo. Y Él da la victoria. Mis queridos hermanos, aquel pueblo lo que veía era muerte. Lo que veía era dificultad. Pero el Señor les dijo que se les ha olvidado quién los ha rescatado. Se les ha olvidado quién los ha sacado. El que los ha sacado es Jehová de los ejércitos. Aquel que divide el mar. Aquel que abre camino. Bendito sea su nombre. Ese es el que los ha sacado. Se les ha olvidado quién es el que los ha rescatado. Y al transcurso del tiempo, mis queridos hermanos, el pueblo fue aprendiendo poco a poco. Pero aún vemos mucha rebeldía en el caminar. Pero nos enfocaremos, mis queridos hermanos, que el Señor quiere que su pueblo siga marchando. Que su pueblo siga, mis queridos hermanos, hacia el blanco que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, avanzar no significa que no haya obstáculos. El Señor le dijo, levántese y marchen, pero el obstáculo ahí estaba. Pero Él se encarga del obstáculo. Nosotros encarguémonos de levantarlo y marchar hacia adelante. Que aunque veamos algo imposible, acordémoslo que el que va con nosotros lo hace todo posible. Al que nosotros, mis queridos hermanos, le hemos creído, hay personas, hay gente que le llama el Dios de lo imposible. Y a ese, mis queridos hermanos, es que usted y yo nos damos cita de alabar y glorificar en este lugar. Porque Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración. Él es digno, mis queridos hermanos, que así como este pueblo levantó bandera de victoria, que nosotros también cantemos ese himno de victoria. Porque el Señor quiere una iglesia en victoria. No sé si esto es noticia para usted, pero el Señor quiere una iglesia en victoria. El Señor quiere una iglesia que vaya de victoria en victoria. Y saben, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos obtener la victoria? En Cristo Jesús. Solamente en Él, mis queridos hermanos, podemos obtener la victoria. Por eso, mis queridos hermanos, 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Yo me pongo, mis queridos hermanos, en los zapatos del pueblo de Israel. Y escuchar decir, Moisés, dice Jehová, que se levanten y marchen. Vea bien, yo le dijera, Moisés, no estás viendo para dónde vamos a caminar. Pero Corintio dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros no somos de los que caminamos por lo que vemos. Nosotros caminamos por lo que creemos que Dios va a hacer por su pueblo. De eso somos nosotros. Pero a veces la duda nos agobia, el problema nos agobia. Y vemos más grande el problema, la dificultad, que nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros somos de los que caminamos por fe, no por vista, no por lo que vemos. Mis queridos hermanos, hay cosas que es imposible que no las vamos a ver. Claro que las vamos a ver. Pero pongamos la mirada en nuestro Dios. Porque el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. El único, mis queridos hermanos, hay circunstancias en las que los encontramos que nosotros o varios, cualquiera puede decir, aquí solamente Dios conmigo. Y Dios ha movido su mano de misericordia a favor de nosotros. Y por eso es que, mis queridos hermanos, es que estamos en este lugar y estamos en victoria. Yo no sé si usted se siente en victoria, pero yo me siento en victoria. Y no crea que yo la victoria la he obtenido porque soy inteligente, soy bueno, soy fuerte, sino porque hemos aprendido a esperar en Él.
Han venido enfermedades a nuestras vidas, claro que los ha venido. Han venido obstáculos, claro que los han venido. Pero los hemos levantado y hemos marchado. Y eso dice el Señor, marchen hacia adelante. Aunque vean enfermedades, vean problemas, dificultades, hay que marchar, hay que avanzar hacia enfrente. Bendito sea su nombre. Salmo 23:4. Aunque andemos en valle de sombra, no temeremos, porque Jehová estará con su pueblo. Mis queridos hermanos, ¿sabe usted que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen? Hay requisitos, pero si usted es cristiano, mis queridos hermanos, hay promesas para el pueblo del Señor. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Mis queridos hermanos, Moisés había entendido quién lo había llamado. No crea, mis queridos hermanos, hacerse presente a una nación simplemente con una vara, es porque Moisés le iba creyendo al Señor. Y vemos a transcurso del tiempo, mis queridos hermanos, que hay hombres que decían, ¿cómo yo voy a enfrentar ese ejército? Si apenas tengo 3,300, pero el Señor los ha enseñado, mis queridos hermanos, que la victoria no la obtenemos por la cantidad, que la victoria no la obtenemos por nuestra fuerza. Hay victorias que el Señor le enseñó al pueblo de Israel cómo se obtenían, con cántaros, mis queridos hermanos, con antorcha, algo increíble, mis queridos hermanos, pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos, el que pelea por su pueblo. Y ese es el que le dice al pueblo en esta tarde, mis queridos hermanos, que marchemos hacia adelante porque el Señor va con nosotros. Hay momentos, mis queridos hermanos, que se los va a venir a la mente que ya no vale la pena seguir en este camino. Que esta enfermedad me está agobiando, que este problema me está agobiando, pero no los olvidemos, quien va a nuestro lado, Él es el que los ayuda, Él es el que los fortalece, y Él es el que los levanta, Él es el que los restaura, y es el que los da fuerza para seguir alabándole y glorificándole, porque Él es grande y poderoso, bendito sea su nombre. Él es nuestro Dios, y Él es el que está con su pueblo, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice avanza, Él también abre camino. Y vemos, mis queridos hermanos, que el problema estaba ahí. Él le dijo al pueblo, levántese y marchen. Pero Él abrió el mar. Él abrió el camino. No crea que el Señor los conduce y los tira al problema. Los tira a la dificultad. ¿Sabe que hay situaciones que vienen a nuestras vidas? Hermanos, que nosotros creemos ¿cómo yo voy a aguantar esto? Pero Dios da la fortaleza. Dios es el que le dijo a aquel pueblo, levántese y marchen, y Él abre camino. Él no solamente los tira al problema, a la dificultad, mis queridos hermanos, sino que para que nosotros entendamos que quién es el que va con nosotros, es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hay momentos que Moisés le decía, mis queridos hermanos, pero si me pregunta quién me ha enviado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo me voy a dirigir a ellos? Que quién es el que me ha enviado. El Señor le decía, te ha enviado el gran yo soy, el grande y el poderoso. Y Él, mis queridos hermanos, es el que ha llamado a cada uno de que se encuentra en este lugar. Si el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que los ha llamado, Él estará con su pueblo. Él estará con cada uno de nosotros. No importa, mis queridos hermanos, lo que venga a nuestra vida, hay que marchar hacia adelante. Porque la victoria ya fue dada. En la cruz del Calvario, la victoria ya la obtuvo la iglesia. Si Cristo, mis queridos hermanos, se hubiera quedado crucificado, en vano estuviera la iglesia en este lugar. Pero la palabra de Dios dice que Él fue crucificado
pero al tercer día fue resucitado. Y esta es la victoria de la iglesia. Que nosotros adoramos a un Cristo resucitado. Adoramos a un Cristo vivo. Y si Él vive, la iglesia vive. Por eso es que adoramos y predicamos, dijo a Pablo, a un Cristo crucificado y a Él resucitado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y para Él sea la honra y la gloria, mis queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque el Señor, mis queridos hermanos, ha movido su mano de misericordia a favor de su pueblo. En mi vida, mis queridos hermanos, yo he visto la mano de Dios moverse a mi favor. Y yo sé que también. Ahora en la mañana comentábamos, mis queridos hermanos, con mi esposa, cómo veíamos hermanos por circunstancias que han pasado y decimos cómo Dios los ha fortalecido. ¿Sabe que humanamente uno puede decir, estos hermanos cómo están aguantando? Pero sabe que cuando Dios está con uno, hermano, Dios es el que da la fortaleza. Y como le digo una vez más, mis queridos hermanos, por la situación que yo pasé, muchos me asustaban con lo que me decían, pero después me ponía a reír. Porque en este caminar vamos a pasar problemas, dificultades, pero cuando Dios está con uno, el panorama es diferente color. Es diferente color. Mis queridos hermanos, por eso hay que creerle al Señor y que el problema nunca se va a quitar. Las dificultades siempre van a venir a nuestras vidas. Si usted, mis queridos hermanos, algo lo ha desanimado y usted ya no quiere seguir en el camino del Señor, el Señor le dice en esta tarde, levántate y marcha hacia adelante. Porque el pueblo del Señor no es de los que retroceden. El pueblo del Señor es de los que van mirando hacia adelante. De los que van marchando hacia adelante. Y puesta la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, siempre es un privilegio predicar la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor.